Hola, buenas noches, ¿qué tal? Soy el doctor Alejandro Laselli. Hoy voy a hablar de monóxido de carbono, el enemigo invisible. Eh, este, Voy a contar algunas cosas, el monóxido de carbono. Es un gas inodoro, incoloro, inirritante que puede causar importantes daños e incluso la muerte al ser inhalado, debido a la gran afinidad de dicho gas por el grupo hemo, unas 220 veces más, veces mayor que el oxígeno, formando la molécula de carboxihemoglobina, incapaz de transferir oxígeno a órganos y tejidos. eh, en personas mayores con comorbilidad y niños y embarazadas son los más sensibles a estos envenenamientos. Cuando la causa, hablamos de causas, la causa más la causa más habitual que tenemos de intoxicados con accidentes domésticos provocados por la mala combustión del carbón, gasolina, maderas en calderas, calentadores, estufas, hornos y chimeneas. Eh, es importante que podemos definirlo como un gas tóxico, no irritante y más liviano que el propio aire. ¿Sí? Eso es fundamental. Acuérdense que es un gas tóxico. ¿eh? Cuando decimos que es un gas tóxico, acuérdense, acuérdense que este gas eh, tenemos que decir que la causa más habitual de las intoxicaciones son los accidentes domésticos provocados por mala combustión de carbón, gasolina, maderas en calderas, calentadores, estufas y hornos y chimeneas. Es un gas tóxico no irritante, más liviano que el aire. ¿Sí? No se puede ver, no se puede oler y no se puede oír, sobre todas las cosas. Cuando los datos que tenemos de importancia, cada año mueren en Argentina aproximadamente 200 personas como consecuencia de las intoxicaciones por monóxido de carbono. Y se estima que ocurren 40.000 casos clínicos, siendo la mayoría de ellos prevenibles y evitables. Gran parte de estos casos están relacionados con el mal uso de braseros o el déficit de funcionamiento de artefactos de gas ubicados en ambientes no adecuados o mal ventilados. El dato de importancia con respecto a la intoxicación con monóxido de carbono se la conoce como una enfermedad simuladora, ya que el personal de salud puede confundir el cuadro con otras afecciones al compartir signos y síntomas con la gastroenteritis alimentaria, con la cardiopatía isquémica y con distintas afecciones neurológicas. Acá voy a poner de ejemplo el caso. El otro día, dando una clase en el Instituto de Médicos Municipales, me encontré con una médica que me comentó el caso de ella como médica del sistema prehospitalario nuestro, del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que fue a un domicilio donde quien pidió el auxilio a la central operativa comentaba que había una pérdida de conocimiento en el lugar. Fue atendida por una señorita, estaba a semivestir la señorita, y ella, como pudo, acompañó a la doctora hacia el lugar donde estaba el novio de ella, que estaba dentro de una bañera y estaba fallecido. En ese momento la señorita se encontró muy débil,
y la doctora se empezó a sentir en mal estado, con cefalea, con dolor de garganta, y se dirigió hacia el hospital luego de que ya había llegado la policía al lugar y todo. No tenía una situación segura y se dirigió al hospital por un motivo que la paciente se sentía cada vez más débil y ella a su vez se sentía con cada vez más cefalea. Bueno, en caso fue que la señorita quedó internada, la doctora quedó en observación durante cerca de 8 horas a 12 horas y había una leve intoxicación por el monóxido. A la intoxicación con monóxido de carbono, por ese motivo, se la conoce como una enfermedad totalmente simuladora, ya que el personal de salud puede confundir el cuadro con otras afecciones como esas afecciones y compartir signos y síntomas con la gastroenterocolitis alimentaria, con las cardiopatías isquémicas y con distintas afecciones neurológicas. Cuando uno habla cómo se produce por la mala combustión de gas natural, leña, carbón y o nafta. Una de las causas es el mal estado de las instalaciones y los artefactos que uno utiliza, sobre todo para calefaccionar el hogar nuestro. Cuando hablamos que las fuentes, ¿cuáles pueden ser? Son todos los artefactos para calefaccionar: estufas, hogares salamandras, braseros, calefón, termotanque, grupos electrógenos, motores de vehículos, barcos, motores, ¿sí? Y en nuestra casa tenemos los calefones, estufas, hogares a leña, termotanques, calderas, caños de escape y generadores eléctricos, cocinas, salamandras, también tenemos los braseros, ¿sí? Acuérdense que el gas no se ve, no vamos a olerlo, no lo vamos a oír, solamente hay que evitar al monóxido de carbono, ¿sí? La fisiopatología de esto la vamos a hacer sencilla, no vamos a explicar lo justo y necesario, pues nosotros siempre hablamos del prehospitalario. Se une a la hemoglobina formando carboximoglobina. Tiene una finalidad hasta casi, habíamos dicho 220, puede ser hasta 250 veces mayor que el oxígeno, y desvía siempre la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. Se une a la mioglobina con una afinidad 60 veces mayor que el oxígeno. Provoca la lipoperoxidación lipídica en el sistema nervioso central. No es solo una hipoxia, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, porque siempre nos quedamos con que es solamente una hipoxia. La peroxidación lipídica o la lipoperoxidación hace referencia a la degradación oxidativa de los lípidos. Es el proceso a través de los cuales los radicales libres capturan electrones de lípidos y esa captura de los electrones lípidos son en las membranas celulares. Este proceso es iniciado por un mecanismo de reacción en cadena radical libre. Cuando nosotros hablamos que queremos decir y hablar del cuadro clínico de la intoxicación, hablamos de la parte neurológica, que es la cefalea, el deterioro del sensorio, la excitación psicomotriz, ¿sí? Y las convulsiones. En cuanto a lo cardiovascular, infarto agudo de miocardio, hipotensión arterial, y lo mayor y peligroso son las arritmias cardíacas.
En cuanto a los gastrointestinales, estamos con vómitos y náuseas, sobre todo. ¿Sí? Si uno sigue con los distintos aparatos, vemos que el aparato respiratorio encontramos una disnea, un edema agudo de pulmón o una hemorragia pulmonar. En la parte muscular, debilidad. En lo oftalmológico vamos a encontrar una visión borrosa, una maurosis, y en lo dermatológico, piel pálida, rojo cereza, ¿sí? Sobre todo rojo cereza cuando el paciente evitó. En cuanto a los lactantes, la clínica de los lactantes, hay una irritabilidad importante, un llanto continuo, rechazo al alimento, abombamiento de la fontanela, ya lo expliqué, que es la unión de los huesos que cuando son lactantes no están unidos y por lo tanto la fontanela, que parece que respira, bueno, acá está bombada, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Para tener muy en cuenta. En cuanto, si uno quiere hablar del diagnóstico, hay que tener siempre en cuenta que esta intoxicación, a la hora de interrogar a un paciente, siempre tenemos que tener que la clínica sea compatible. Realizar un interrogatorio dirigido en busca de la fuente. Recordar que con los expuestos van a presentar que no todos los que estamos expuestos a una intoxicación van a presentar la misma clínica, ¿sí? Por eso yo le hablé de los diferentes, cómo se puede presentar con los diferentes gastroenterocolitis, dificultad respiratoria, arritmia, infarto, dificultad respiratoria. Hay que recordar que también conocer el tiempo de exposición, sobre todo, que tienen los pacientes, y la latencia al momento de evaluar al paciente. Saber que la determinación de la carboxihemoglobina confirma el diagnóstico, pero un valor bajo no lo excluye, ¿sí? Eso es importante y eso es para tener en cuenta. El tratamiento principal de estos pacientes, hay que ventilar el lugar abriéndolo rápidamente las puertas y ventanas, remoción inmediata del lugar, el ABC, oxígeno al 100%, con máscara de reservorio, durante 6 a 8 horas hasta que la desaparición de los síntomas. Y sobre todo siempre un monitoreo cardíaco. La prevención, acuérdense que hay que realizar el mantenimiento de todos los artefactos con alguien especializado en esto, son los matriculados. Limpieza de salida de los gases de combustión, observar la llama que no sean de color naranja sino de color azul, donde está la presencia de combustión con llama directa, cocina, hornos o braseros, como les expliqué. Debe existir una correcta ventilación. He tratado un tema que es mucho más amplio, pero lo he tratado de hacer corto, preciso, conciso y ver cuáles son las cosas más importantes que nos puede suceder, ¿sí? Hay que tener siempre en cuenta cuál es la sintomatología más peligrosa, que son las arritmias cardíacas. Entonces, lo hacemos sintético y tratar de que sea entendible para todos los que estamos en la calle, en el prehospitalario. Así que bueno, saludos a todos. Siempre estoy para cualquier consulta. Ustedes me preguntan, yo respondo. Si no lo conozco, lo vemos entre ambos. Y bueno, siempre sepan que estoy, porque no tengo problema. Me gusta hablar con ustedes. Y bueno, es un gusto, como siempre. Hasta la próxima.